segunda edición digital de Martes de Conexión. Buenas tardes, hermanos, estamos muy contentos de poderles saludar otra vez. Esta es nuestra segunda clase a través de las plataformas digitales, pero es nuestra cuarta clase en el expositor que estamos llevando, que es la clase de Daniel, las profecías de Daniel. Hemos estado viendo las profecías de Daniel por 4 semanas, esta es nuestra cuarta semana, y en esta tarde vamos a aprender acerca de Daniel capítulo 7, y nuestro tema para esta tarde, hermanos, es la profecía de los 4 imperios, la profecía acerca de los 4 imperios que tuvo Daniel en el sueño. En las lecciones anteriores habíamos visto los sueños de Nabucodonosor y la profecía que Daniel le había dado a Nabucodonosor de estos sueños. En la semana pasada vimos la escritura en la pared en donde estuvo Belsasar buscando quien se la tradujera, y vino Daniel y se hizo cargo de la traducción, le dio la profecía y vimos que la profecía se cumplió. Esta noche vamos a estar hablando acerca de la profecía de los 4 reinos. En esta profecía, hermanos, no es el sueño de otro lo que Daniel está revelando, ni las inscripciones que otros le pidieron que revelara, sino su mismo sueño. Aquí vemos a partir del capítulo 1, 7, del 1 en delante, hermanos, que inclusive Daniel fecha el sueño que él tuvo, la profecía que él nos está dando, y dice en el 7:1 que en el primer año del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño, y dice, y las visiones de su cabeza estando en su lecho, luego escribió el sueño, y dice, y relató lo principal del sueño. Así que esta noche nosotros vamos a estar viendo lo principal del sueño de Daniel, qué fue lo que él más le impactó, y no tanto para beneficio de él, sino para beneficio nuestro. Yo creo que cuando él redactó y pone ahí la nota, escribió lo más importante o lo principal del asunto, era porque era para beneficio nuestro, para que nosotros pudiéramos tener un concepto más claro de la historia, porque hemos estado viendo que estas profecías están entrelazadas con la historia de la humanidad. Esta porción de la palabra, Daniel 7, hermanos, es un pasaje paralelo con Daniel 2, que es la profecía acerca de la estatua que soñó el rey Nabucodonosor. Pero aunque es un pasaje paralelo, hermano, no es un pasaje igual, dando a entender que no todo lo que se dice ahí es exactamente igual. Más bien, lo que nosotros vamos a estar estudiando esta noche es que esta misma profecía nos la está ampliando, nos está dando una revelación más amplia para que nosotros podamos tener un entendimiento más claro de lo que es la estatua de Nabucodonosor. Entonces vamos a ver, hermanos, conforme vamos avanzando la lección, que en la estatua de Nabucodonosor, si usted recuerda, los que estuvieron en esta clase, tuvimos una hoja, hermanos, en donde nosotros podíamos contemplar la estatua. Esta estatua, hermanos, que sonó el rey, era un hombre con diferentes porciones de metal en el cuerpo, su cuerpo estaba configurado de diferentes porciones de metal. La cabeza era de oro y asemejaba a Babilonia, hermanos. La parte de los pechos eran de plata y asemejaban al imperio medo-persa. La parte del vientre hacia abajo era de bronce y asemejaba al imperio greco, y la parte de las piernas hacia abajo daban la semejanza al imperio romano. En esta porción, hermano, que nosotros estuvimos leyendo del sueño de Daniel, podemos ver esta estatua en donde él enseñaba solamente que eran los reinos. Pero cuando nosotros entramos al capítulo 7, aquí podemos ver una revelación más amplia y podemos verlo desde el versículo 7:4, en donde habla de la primera parte de la estatua, que es la cabeza, y dice, yo vi
yo vi la primera revelación de que subían bestias del mar desde el versículo anterior, el 3 dice, y 4 bestias grandes, diferentes una de la otra, subían del mar. Algunos de los exégetas piensan que el mar eran las multitudes, las personas, porque en Apocalipsis cuando se refiere al mar, se refiere a personas. El verso 4 dice, la primera bestia, aquí está hablando de la primera bestia. La primera bestia, hermanos, era de forma de león, o era lo que él podía entender en el sueño. Este león tenía 2 alas grandes como de águilas. En el reino animal, hermano, el rey es el león, y en el reino de las aves, la reina es el águila. Y aquí vemos juntas las alas de águila y la apariencia de león, hermanos, que se asemejan al reino de Babilonia. Ahora, lo interesante de esta porción, hermano, es que dice más adelante en el 4, y yo estaba mirando hasta que las alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso sobre sus pies de forma de hombre, y le fue dado un corazón de hombre, a manera de hombre, y le fue dado un corazón de hombre. Si nosotros recordamos el capítulo 3, hermano, en el capítulo 3 nosotros vemos que el rey Nabucodonosor, con todo su esplendor, se cayó en una locura tan tremenda que le fueron cortadas las alas, ahora sí, por así decirlo, y él dejó de reinar por un tiempo, estaba convertido en bestia, y luego vemos que nuevamente se vuelve a levantar, hermano. Entonces, por este versículo y por estas pensamientos es que algunos de los pues exégetas, que vienen siendo los que traducen la palabra, los que estudian la palabra, los que ven versículo por versículo las semejanzas con todas las situaciones que están alrededor de ellos creen, hermano, que este es el rey Nabucodonosor. Y nosotros vemos, si nosotros pudiéramos ver algunas escrituras o algunas tablillas, algunas cosas del imperio persa, nosotros vamos a ver que el imperio persa siempre estuvo denominado o siempre fue caracterizado o representado por un león y las alas en él. Entonces, por eso es que se cree que la primer parte, la primer bestia que sale de entre el mar es el imperio babilónico. La segunda bestia, hermanos, la tenemos en el versículo 5. Dice, he aquí que él vio en su sueño subir una segunda bestia que era semejante a un oso, el cual se alzaba más de un costado que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le había sido dicho, levántate y devora mucha carne. Los estudiosos de la Biblia, hermanos, creen que esta segunda bestia es el imperio medo-persa. Ahora, ¿por qué lo creen? Porque cuando se levanta, hermano, tiene 3 costillas en el hocico, y estas 3 costillas asemejan los 3 imperios que los medopersas tuvieron que conquistar para llegar al poder. Estos 3 imperios es Egipto, Libia y Babilonia. Estos fueron arrasados, así triturados por esta bestia, hermanos, y fue como llegó a reinar. Ahora, tiene más levantada una parte del lomo que de la otra, porque la parte que tiene levantada, hermanos, hace alusión a que el rey Ciro era más poderoso, o el imperio medo era más poderoso que el imperio persa. Entonces, hermanos, esta bestia asemeja a este imperio. En la tercera visión, hermano, que tiene en el sueño, él la compara con un leopardo que tiene 4 alas en su espalda, y esta bestia también tiene 4 cabezas y le fue dado dominio. El leopardo, hermano, lo asemejan con Alejandro el Magno, y lo caracterizan con un leopardo porque fue tanta su fiereza y su velocidad para arrasar con los imperios de aquel entonces, hermano, que en 10 años Alejandro el Magno conquistó todos los imperios importantes de la antigüedad. Ahora, las 4 cabezas que están en el leopardo, hermano, son los 4 generales que Alejandro el Magno tenía
a sus órdenes, y que al morir Alejandro Magno después se reparten el imperio entre ellos, que vamos a ver con más claridad en el próximo capítulo número 8 de Daniel. Por último, vemos otra bestia, hermanos, que es la cuarta bestia que él ve subir de entre las multitudes o de entre el mar. Esta bestia, hermanos, dice él que no la podía ni describir, hermanos. Esta bestia, hermanos, que nosotros vemos que no podía ni siquiera él describirla, era tan feroz, tan tremenda, hermanos, que dice que tenía los colmillos de hierro para devorar, para triturar. Y los estudiosos lo comparan, hermano, con el Imperio Romano, porque el Imperio Romano fue feroz, fue sanguinario, fue un imperio, hermano, que estuvo en dominio por 500 años aproximadamente y arrasó con todos. Hizo tal matanza, llegaba y mataba, destruía, arrasaba, tomaba. Y realmente, hermano, cuando nosotros vemos que son las dos piernas de la estatua que vio el rey Nabucodonosor, la parte de abajo tenía 10 dedos, porque la estatua es hasta la parte de los pies. Ahí en el área donde llega a los 10 dedos, hermano, esta bestia que está viendo Daniel tenía 10 cuernos, como los 10 dedos que estaban en los pies de la estatua. Estos 10 cuernos, hermano, que estaban en la bestia, algunos creen que son 10 reyes o 10 naciones o 10 reinos que están gobernando o que estuvieron gobernando en Europa o que tuvieron poder en Europa, pero que de una manera u otra nunca se deslindaron, hermano, ya sea por cultura, por gobierno, por ancestros, por política, por algunas de las cosas del Imperio Romano, hermanos, que hasta ese punto ha estado gobernando. Nosotros, hermano, lo vemos todo esto en la primera parte del versículo. También cuando nosotros vemos y llegamos al capítulo número 8, al versículo número 8 del capítulo 7, vemos que allí dice que mientras él estaba contemplando esta bestia que salía del mar y que era horrible, horrorosa, que él no podía describir o que no hallaba semejanza de algún animal para describirlo, vemos que ahí, hermanos, entre los 10 cuernos que él contemplaba que estaban en la bestia, he aquí que había otro cuerno que salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas contra Dios, hermano. Cuando nosotros llegamos a este punto de la palabra, hermanos, tenemos que hacer alusión al anticristo, porque las personas que estudian la Biblia creen que estos son los versículos que marcan la entrada del anticristo en la historia. Cuando para ahí, hermano, en el versículo 8, nosotros después vemos el versículo 9 y dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono como llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiendo. Si nosotros hacemos un alto, hermano, aquí, nosotros nos vamos a dar cuenta que del capítulo 1:7 al versículo 1:13 es a 1:13 y del 15 en adelante, 1:15, hermano, nosotros nos vamos a dar cuenta que esta es la parte del sueño, y en el versículo 15 él estaba tan turbado en su espíritu, tan preocupado, que él pide la revelación al que estaba ahí con él en la interpretación del sueño para interpretarle, y le dice: se turbó en el 15, se turbó mi espíritu, dijo Daniel, y en medio de mi cuerpo y las visiones mi cabeza se asombraba. Me acerqué a uno de los que me asistían y le pregunté la verdad acerca de esto. Él me habló y me dio a conocer la interpretación de todas las cosas. En la parte siguiente, hermanos, nosotros vemos la interpretación que le está dando el intérprete del sueño a Daniel, y es lo que le estaba yo diciendo. ¿Cómo es, hermano, que él le va diciendo ahí
cada una de las cosas, cómo estas bestias asemejaban a los reyes, cómo estas bestias asemejaban a los imperios, cómo estas bestias cubrían un periodo de la historia, hermanos, de la antigüedad, en donde estaba el reinado de los hombres en todo su apogeo, en donde los hombres eran dueños de decidir de la vida de los humanos, en donde los hombres eran dueños para decidir acerca de a quién ponían, a quién quitaban, a quién levantaban, a quién le perdonaban la vida. Era un tiempo, hermano, en la humanidad en donde unos pocos podían disfrutar de mucho y los demás estaban oprimidos, estaban afligidos y estaban en una situación terrible, hermano. Pero aquí mismo en el versículo 13 del 7, en el sueño, Daniel mira en la visión de noche y ve que en las nubes del cielo viene uno como hijo de hombre. Y sabe, esta es la parte que a nosotros nos interesa de todo esto. Porque el imperio babilónico ya pasó, el imperio persa ya pasó, el imperio griego ya pasó, el imperio romano ya pasó. Pero así como en la estatua, hermano, llega la piedra y rompe con toda la estatua, pero esta piedra viene y se sienta como el reino septieterno de nuestro Dios. Esta palabra lo confirma, hermano, y dice otra vez, Daniel dice, ahora no Nabucodonosor, sino yo vi en la visión al Hijo del Hombre que vino hasta el anciano de días y le hizo acercarse a él. Y el 14 dice, y a él, al Hijo de Hombre, le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos, pueblos, naciones, lenguas, le sirvieran, y su dominio es dominio eterno y nunca pasará, y su reino no será destruido. Todos los del reino de la humanidad han sido destruidos, pero este reino, el último, el quinto reino que ve Daniel, este no va a ser destruido. Sabe, muchas personas, hermano, en el tiempo en que nos encontramos ahorita, están quizás pensando, lo último que necesitamos es una muestra de que viene el anticristo, de que las profecías se cumplieron, o una enseñanza, una clase de apologética en donde nos van a enseñar acontecimientos futuros y vienen puras cosas terribles para el mundo. Pero ¿sabe qué pienso yo, hermano? Que hoy en este tiempo más que nunca nosotros los creyentes y los que no son creyentes deben de saber que nosotros tenemos esperanza, porque los babilónicos, los romanos, los griegos, los persas cumplieron el tiempo según la palabra les dio que se cumpliera. Pero también el todopoderoso Señor nuestro Jesucristo cumplió el tiempo. Sabe, a mí me llama mucho la atención, hermano, conocer la historia y saber que hace 2000 años, cuando el imperio romano estaba en su apogeo, cuando esta gran bestia que no tiene apariencia de nada para comparable, estaba en su apogeo, en ese tiempo irrumpió en la historia el Señor Jesucristo. Y cuando Él irrumpe en la historia, en un pesebre, quizás insignificante para muchos, que nace un niño más, pero Él no era un niño más, Él era el Mesías, el ungido, el enviado, el que vendría a cambiar la situación de la humanidad, el que vendría a ser un antes y un después, el que venía a poner término al reino de la tierra para establecer su reino eterno. Cuando éste interrumpe en la escena de la humanidad, hermanos, nosotros vemos que estaba lleno de menesterosos, estaba lleno de esclavos. El 50% o más de las personas que habitaban el imperio romano eran esclavos. Estaban siendo azotados por los impuestos, estaban siendo azotados por enfermedades, llegaba al imperio y les tomaba todas sus posesiones. Estaba una situación tremenda, estaba una paranoia
tan difícil y una situación tan difícil la que ellos vivían, hermano, que yo me pongo a reflexionar en la situación que estamos viviendo ahorita y por la que estamos haciendo esto a través de los medios digitales, porque no podemos tener iglesia, porque no nos podemos juntar, porque estamos en un tiempo en el que la gente se siente quizás atemorizada, en el tiempo en el que la gente se siente afligida. Estamos cumpliendo con las reglas del gobierno de que tenemos que estar en casa porque estamos en medio de una pandemia. Y quizá muchas personas dicen, ¿qué va a pasar con nosotros? Parece que no tenemos mucha esperanza, pero aquí está el libro de Daniel diciéndonos que sí tenemos esperanza. Aquí tenemos esta escritura apologética diciéndonos que tenemos esperanza. Aquí tenemos estas profecías diciéndonos que tenemos esperanza. Que todos los reinos humanos pueden acabar, pero el reino de nuestro Dios Todopoderoso no va a acabar. Que todas las cosas pueden pasar, pero la palabra de Él no pasará. Si se cumplió hace más de 2000 años, se puede seguir cumpliendo ahora. Yo creo que se va a seguir cumpliendo ahora. La misma palabra aquí dice, más adelante, del 15 en delante, empieza a narrar y a enseñarnos, a interpretarnos esta visión. Cuando esta visión nos fue interpretada acerca de los reinos y acerca de todo esto, sí dice que va a venir uno a gobernar el mundo y que va a venir con poder y que tiene una boca grande hablando contra Dios y que parece hombre y que se va a sentar en un reino y que va a querer mover quizá políticamente, quizás económicamente, en todas las formas, la sociedad. Pero sabe una cosa, hermano, aún en medio de las situaciones más difíciles, la iglesia tiene esperanza. El libro de Daniel a mí me lo dice. Cuando los jóvenes judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, se negaron a obedecer al rey de Babilonia, fueron echados a un horno de fuego ardiente, pero el fuego ni siquiera uno de sus cabellos les tocó. También vemos un versículo anterior a este, a un hombre llamado Daniel que se negó a seguir las reglas del rey, pero también vemos, hermano, que cuando fue echado al foso de los leones, la boca de los leones fue tapada y nada le pasó. Y es lo que muchas veces, lo que muchos están enseñando o tratando de dar, hermano, un mensaje de esperanza a través de las pantallas digitales, de las plataformas digitales y decirle a la gente, estamos cubiertos, Dios nos va a ayudar, nos va a sacar adelante, nada de esto malo nos va a suceder, no va a tocar la plaga nuestra morada, y en fin, hermano, pero ¿sabe qué? Yo creo que también es oportuno decirle que quizás sí la plaga toque nuestra morada. Que quizás sí vamos a pasar por situaciones difíciles, que quizás sí va a haber tiempos duros para nosotros también como creyentes, pero la palabra de Dios a mí me enseña lo que los jóvenes judíos dijeron. Ellos dijeron, ¿sabes qué, rey? Tú nos estás gobernando en medio de tiempos difíciles, nos estás poniendo entre servirte a ti o servir al Dios vivo y nos estás poniendo una sentencia de lanzarnos al lago de fuego, pero ¿sabes qué? Lánzanos si tú quieres, pero nos lances tú o no nos lances, nos queme el fuego o no nos queme, como quiera nosotros serviremos a nuestro Dios. Y yo creo que esa iglesia es la posición que nosotros debemos de tener en estos tiempos. Estamos en tiempos pandémicos, en tiempos difíciles, en tiempos en que cada día las noticias nos dan una resolución diferente, porque los políticos están tratando de hacer las cosas lo mejor que pueden, los científicos están tratando de hacer las cosas lo mejor que pueden, quizás cada uno de las personas que vivieron en medio de estos reinos, porque estos reinos cubrieron un promedio de 1500 años, y cada una de los individuos políticos, estudiosos, guerrilleros o personas que vivieron en este tiempo trataron de levantarse para hacer algo y de levantarse para vivir lo mejor que pudieron, pero como quiera la palabra de Dios se cumplió. Sabe, yo no sé qué va a venir más adelante, hermano, no sé realmente qué es lo que Dios ha decidido para nuestra nación, para nuestro mundo, para nuestra vida, para nuestra familia, pero una cosa sí sé, que aquí me dice la palabra, que en Cristo Jesús yo tengo esperanza, porque en Cristo, a Cristo se le ha dado el reino, el poder, y si yo estoy con Cristo, yo tengo seguridad. Ahora, ¿sabe? Daniel nos muestra jóvenes judíos que fueron salvados, pero la historia de la humanidad nos muestra a muchos mártires cristianos
que no fueron salvados. La historia de la humanidad nos muestra a muchos líderes que se levantaron, a los cuales han comparado con este anticristo, a uno de ellos quizás como Hitler, que se ha levantado contra el pueblo de Dios, contra los hijos de Dios, hermano, y ha hecho cosas terribles, pero los hijos de Dios mantuvieron su integridad. En el inicio de la historia, hermanos, nosotros vemos cómo los emperadores romanos se levantaron y lanzaron una persecución terrible contra la iglesia. Cuando ellos lanzaron esta persecución, hermano, muchos eran tomados cautivos, los llevaban al Coliseo romano, los lanzaban a los leones y los leones los devoraban vivos. Otros les quitaron todas sus propiedades, hermano. Otros, algunos de los apóstoles, fueron muertos a espada, otros fueron crucificados, otros fueron sencillamente eliminados, apedreados, hermano, porque estaban en contra de lo establecido por el gobierno, pero estaban a favor de lo que el reino de Dios había establecido. ¿Sabe, hermano? No sé qué vamos a vivir nosotros, ni sé las circunstancias que nosotros vamos a vivir, pero una cosa yo estoy segura: que Dios a nosotros nos da esperanza, que el Dios nuestro es un Dios de esperanza. Estamos en tiempos violentos, en tiempos difíciles, pero hoy la escatología nos dice que el Señor nuestro viene. Eso es lo que habla este pasaje. Lo que habla el pasaje número 7 de Daniel es los 4 reinos que dominaron la antigüedad. Habla del anticristo, que para cerca de los tiempos del Señor Jesucristo se va a levantar, pero también nos habla de la segunda venida de Jesucristo en el versículo 13 y en el versículo 14, y nos habla del reino de nuestro Señor, que se va a establecer, no el reinado milenial. Cuando nosotros estudiamos y leemos este pasaje, esta porción de la Biblia, hermano, lo que debe de venir a nosotros es esperanza. Esperanza de que Cristo sigue teniendo el control de la humanidad. Quizás hay pestes, quizás hay guerras, quizás hay diferentes situaciones en nuestra vida, pero nosotros tenemos que confiar que el quinto reino, la piedra que aparece en el sueño de Daniel, el quinto reino que aparece en la porción número 13 y 14 y que se desarrolla en el 26 y 27, allí dice con toda seguridad, hermano, que este reino domina, y la majestad de los reinos, todo está en poder de nuestro Dios. Que nosotros, hermano, pase lo que pase y venga lo que venga, estamos en su mano. Y si nosotros estamos en su mano, ¿quién nos arrebatará? En las lecturas bíblicas, hermano, que nosotros tuvimos durante esta semana, nos habla acerca de que nosotros somos, hermano, la morada de nuestro Dios, que en Él tenemos moradas eternas en el Salmo 23, que en Él celebraremos en el reino eterno en el Salmo 145, que la alegría, que tenemos que tener alegría porque por venir está el reino de nuestro Señor. Quizás, hermano, este cielo y esta tierra va a acabar, pero dice Apocalipsis 21 que nosotros, los hijos de Dios, disfrutaremos de cielos nuevos, de tierra nueva, que nuestro Dios reinará y que nosotros estaremos con Él. ¿Sabe? Yo no sé usted cómo se siente, yo no sé si usted se siente con temor, si usted se siente afligido, yo no sé si quizá usted que nos está oyendo no ha conocido a Cristo y no tiene seguridad en Cristo. Pero esta noche yo quiero decirle que si usted acepta a Jesús en su corazón, que si usted, viendo la palabra de Dios que se ha cumplido, usted le cree a Dios y le dice: Señor, yo quiero tener seguridad para mañana, y la seguridad para mañana solamente la das tú. Si usted esta tarde, hermano, persona que nos estás escuchando, quiere aceptar a Cristo en su corazón, quiere arrepentirse de sus pecados, quiere dar un paso de fe y decir: yo quiero tener la seguridad de mañana, la seguridad que tienen estas personas, la seguridad que tienen los hijos de Dios, porque nosotros los hijos de Dios, hermano, sea que muéramos o sea que vivamos, nosotros somos del Señor. La palabra de Dios dice que le es necesario al hombre morir y después el juicio. Ciertamente todos vamos a morir, tarde, temprano, de una forma o de otra, pero nuestra seguridad debe de estar en que Cristo Jesús esté a cargo de nuestras vidas y en nuestros corazones. Quizás, hermano, pronto empiece a cumplirse la última parte de la profecía de Daniel, que es que el anticristo reine.
No sabemos cuándo va a ser, eso solamente está en el poder del Padre. Pero por mientras tanto, ¿qué le parece si usted y yo, hermano, decidimos alinear nuestra vida con Dios? Quizá la escatología a muchos les asusta, los acontecimientos apocalípticos a muchos les asusta, pero a los que estamos en el Señor nos debe de traer paz y confianza que nuestra vida está escondida en Él, que nosotros estamos esperando su regreso. El libro de Tito dice que nosotros estamos esperando, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Así que, hermano, mire, yo quiero tomar un tiempo y invitarle. Quizás es muy corto el tiempo para yo poderle explicar todo esto detalladamente. La próxima clase vamos a seguir en torno a esto. Si usted tiene su expositor, lo ha tenido ahí con usted, estamos llevando el expositor de las Asambleas de Dios para estas fechas. Si usted ahí lo tiene, si usted tiene preguntas o tiene alguna reflexión acerca de las preguntas que están aquí en el libro, acerca del Hijo del Hombre que se menciona más de 80 veces en los evangelios, o alguna pregunta que usted tiene, que tiene dudas y la quiere hacer acerca de la pantalla, escribirla ahí, si podemos se la contestamos. Si no, denos un like, díganos, aquí estamos, te estamos viendo, nos interesa, no podemos reunirnos, no podemos congregarnos, no podemos estar en la agradable coinonía los unos con los otros, pero a través de la pantalla estamos oyendo y queremos aprender más acerca de Dios. Hágalo y nosotros le respondemos si podemos. ¿Sabe también? Esta noche vamos a orar, porque yo creo que lo más importante de esto, hermano, es saber que en Cristo tenemos esperanza. Y la única manera de estar seguros que tenemos a Cristo es recibiéndole como Señor y Salvador personal en el corazón y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Así que yo le invito a usted, persona que nos está oyendo, que no conoce a Cristo, que ore conmigo. Y después oramos, iglesia, para terminar. Y escríbanos, anótese, denos un like. Y aquí estamos conectados con las pantallas digitales. Amén, Padre, estamos delante de tu presencia en esta noche dándote gracias. Mira, Señor, quizás algunas de las personas que nos están escuchando, Señor, no te conocen. Queremos llevarlos a ti, a tu presencia en esta oración, Señor. Te rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, Padre, que tú les recibas como hijos, que ellos puedan arrepentirse de sus pecados, Señor, y que tú puedas darles salvación y vida eterna, la confianza y la paz en medio de los tiempos difíciles, Señor. A tu iglesia, Señor, dale la confianza de permanecer en la esperanza gloriosa que tenemos. Nosotros no somos como los que no tienen esperanza, nuestra esperanza eres tú, Cristo. Así, Señor, te rogamos que nos guardes, nos libres y que sobre todas las cosas, Señor, tu nombre siga siendo glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, nos vemos en la próxima. Buenas noches. Te recordamos que para cualquier donativo, ofrenda o diezmo, puedes usar cualquiera de nuestros 3 medios. Puedes hacerlo a través de tu teléfono celular al 210-899-6801. Puedes hacerlo a través de en línea al www.bethesda-sa.org/online-giving/. O puedes hacerlo a través del correo a nuestra dirección 8311 Sur Zarzamora, San Antonio, Texas 78224.